El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Primera de Corintios 12, recibiendo regalos. ¿Qué prefieres, recibir regalos o darlos? Ambas cosas nos gustan. Sin embargo, debemos admitir que cuando hacemos regalos, especialmente los inesperados, nos encanta ver la expresión del rostro y las reacciones de quienes los reciben. Esto nos resulta más gratificante que recibir regalos, sobre todo cuando son esperados. Durante estas fiestas, todos damos o esperamos recibir regalos de nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, etc. Pero, ¿qué hay de recibir regalos de Dios? ¿Sabías que Dios también hace regalos? En 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 1 y 4, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu, Nueva Versión Internacional. ¿Se lo imaginan? El Espíritu Santo distribuye dones o regalos a cada uno de nosotros. ¿Te gustaría saber cuáles son esos dones? ¿Cómo sabemos si ya hemos recibido un don del Espíritu Santo? ¿Será que todos recibimos un don? ¿Los dones se dan en función de si hemos sido buenos o malos? Averiguémoslo. ¿Cuáles son los dones? Primera de Corintios 12, versículos 8 a 10. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, a otros, fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros, poderes milagrosos, a otros, profecía, a otros, el discernir espíritus, a otros, el hablar en diversas lenguas, y a otros, el interpretar lenguas. ¿Cuál es el propósito del don? Primera de Corintios 12, versículo 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Es decir, para el bien común o ventaja de la Iglesia en conjunto, aunque no se excluye el beneficio personal, véase Primera de Corintios 14, versículos 4 y 12, Comentario Bíblico Adventista sobre Primera de Corintios 12, versículo 7. El gran propósito de preparar a la Iglesia para que se encuentre con Dios sin mancha, ni culpa cuando Cristo venga por segunda vez es el factor predominante en la distribución de los dones. Comentario Bíblico Adventista sobre Primera de Corintios 12, versículo 11. ¿Quién distribuye los dones? ¿Cualquiera puede recibir los dones? ¿Cuáles son los criterios para distribuirlos? Primera Epístola a los Corintios 12, versículo 11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. El Espíritu Santo distribuye sus dones a los creyentes de acuerdo con el conocimiento que tiene de sus facultades y de la necesidad de cada individuo. No es una distribución arbitraria, sino que está basada en la comprensión y el conocimiento de Dios. Todos los que se entregan hoy a Cristo y llegan a ser miembros de su Iglesia en la tierra, no importa cuál sea su nacionalidad, su estado económico o social, o sus alcances intelectuales, tienen la seguridad de que el Espíritu Santo los capacitará para cumplir con sus deberes cristianos. Con un alto grado de efectividad. Esta afirmación de que los dones son impartidos a cada uno como el Espíritu Santo lo estima más necesario, es un motivo de ánimo para los creyentes,
pues asegura que recibirán exactamente la capacidad y la fortaleza que necesitan para que puedan vivir piadosamente y testifiquen con poder, independientemente de las circunstancias en que puedan encontrarse. Conociendo al Dador, el Espíritu Santo. En este versículo se revela la personalidad del Espíritu Santo, pues el acto de distribuir los dones a los hombres como el Espíritu lo considera mejor para ellos y para los intereses de la Iglesia, revela definidamente que se trata de una persona. Aquí también se comprueba la soberanía del Espíritu porque distribuye los dones enteramente de acuerdo con su voluntad. Comentario bíblico adventista sobre 1 Corintios 12, versículo 11. ¿Cuándo se distribuyen los dones? ¿Se distribuyen una sola vez al año como en Navidad? Los dones se imparten a todos los creyentes que rinden su vida a Cristo y llegan a ser miembros de su Iglesia en la tierra mediante el bautismo por inmersión. El bautismo en agua no tiene valor a menos que el bautizado haya nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Es a través de la obra del Espíritu Santo que los hombres se convierten en miembros del cuerpo de Cristo y reciben los dones del Espíritu Santo. Véase 1 Corintios 12, versículos 7 y 13. Por lo tanto, los dones se imparten durante el año y en cualquier momento en que una persona entrega su vida a Cristo. ¿Ha recibido usted su don o dones del Espíritu Santo? ¿Cómo puede saberlo? Primera epístola a los Corintios 12, versículos 8 a 10. Dones de sabiduría y conocimiento, 1 Corintios 12, versículo 8. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. El que poseía este don no solo era sabio, también era capaz de explicar su sabiduría a otros. El conocimiento puede ser simplemente una acumulación de información no relacionado y no organizado sin la capacidad de aplicar esta información a la vida práctica. La sabiduría es la facultad de hacer un uso práctico de la información. Se puede concebir un paso intermedio entre sabiduría y conocimiento, el término comprensión. La comprensión implica la capacidad de evaluar y organizar la información, un marco esencial para la sabiduría. El conocimiento y la comprensión son la base de la sabiduría. Véase el comentario bíblico adventista sobre Proverbios 1, versículo 2. Dones de fe, 1 Corintios 12, versículo 9. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. Esta fe no es la que poseen todos los cristianos, sino una clase especial de fe que capacita a su poseedor para hacer proezas excepcionales para Dios, como echar fuera demonios y mover montañas. Ver Mateo 17, versículo 20, Mateo 21, versículo 21, y 1 Corintios 13, versículo 2, comentario bíblico adventista sobre 1 Corintios 12, versículo 9. Dones de sanación, 1 Corintios 12, versículo 9. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. Por supuesto, todos tienen la prerrogativa de pedir la curación de los enfermos y de recibir respuesta a su oración, pero esto debe distinguirse de los dones de sanidades, que aquí se mencionan. Parece que los que poseían ese don tenían el conocimiento y la dirección de Dios en su obra, y sanaban solo a aquellos a quienes Dios les indicaba. Poseían, pues, cierto conocimiento del resultado. Comentario bíblico adventista sobre 1 Corintios 12, versículo 9. Dones de milagros, 1 Corintios 12, versículo 10. A otros, poderes milagrosos. Este, como los dones de sanidades, 1 Corintios 12, versículo 9, era un don especial que se ejercía bajo la dirección divina. Sin embargo, los que no poseen ese don pueden orar pidiendo la intervención divina, y Dios responderá a sus oraciones. Si así lo desea, comentario bíblico adventista sobre 1 Corintios 12, versículo 10. Dones de profecía, 1 Corintios 12, versículo 10. A otros profecía. Es decir, la facultad de hablar con autoridad de parte de Dios o en el nombre de Dios, ya sea para predecir acontecimientos futuros o para declarar la voluntad de Dios para el presente. Véanse ejemplos en Éxodo 3, versículos 10, 14 y 15. 2 Samuel 23, versículo 2, Mateo 11, versículos 9 y 10. La profecía es el medio elegido por Dios para comunicarse con el hombre. Véanse Números 12, versículo 6, y Amós 3, versículo 7. La Biblia ha llegado hasta los hombres por medio de este don.
véase 2 de Timoteo 3, versículo 16, y 2 de Pedro 1, versículos 20 y 21. Las Escrituras testifican de Jesús, y el don de profecía es apropiadamente llamado el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19, versículo 10, Juan 5, versículo 39, y Apocalipsis 12, versículo 17. El don de profecía se manifiesta por medio de visiones, o sueños, o una inspiración especial que llega a la mente. Véase Números 12, versículo 6, Apocalipsis 1, versículos 1 a 3, y entonces el instrumento humano se convierte en el portavoz de Dios. Véase 2 de Samuel 23, versículo 2, Mateo 3, versículo 3, y 2 de Pedro 1, versículo 21. Dios tenía el propósito de que este importante don del Espíritu estuviera con su Iglesia hasta el fin del tiempo. Véanse Joel 2, versículos 28 y 29, Apocalipsis 12, versículo 17, y Apocalipsis 19, versículo 10. En realidad, debe ser la señal para identificar a la verdadera Iglesia de Dios en los últimos días. Apocalipsis 12, versículo 17, y Apocalipsis 19, versículo 10. Dios siempre ha estado usando este medio para revelarse e impartir sus mensajes al mundo desde la caída de Adán. Comentario bíblico adventista sobre 1 de Corintios 12, versículo 10. Dones para discernir espíritus. 1 de Corintios 12, versículo 10. El discernir espíritus. Es decir, la capacidad para distinguir entre la inspiración divina y la que es falsificada. Ver 1 de Juan 4, versículos 1 al 3. Cristo advirtió a su Iglesia que surgirían falsos profetas, especialmente en los últimos días, y todos deben estar alerta para reconocer y rechazar a esos falsos maestros. Ver Mateo 24, versículos 4, 5, 11, 23 a 25. Los apóstoles de la Iglesia primitiva poseían la capacidad de poder distinguir los predicadores verdaderos de los falsos y sus maestros. Véase Hechos 5, versículos 1 a 10, y Hechos 13, versículos 9 a 11. Comentario bíblico adventista sobre 1 de Corintios 12, versículo 10. Dones de hablar en diversas lenguas. 1 de Corintios 12, versículo 10. A otros, el hablar en diversas lenguas. Este don se trata ampliamente en el capítulo 14, donde se lo hace contrastar con el don de profecía. El don de lenguas es un don del Espíritu, y es la capacidad de hablar en lenguas extranjeras, y el propósito del don era facilitar la difusión del Evangelio. Hechos 2, versículos 1 a 11. Un segundo propósito puede verse en el episodio de Pedro en la casa de Cornelio, donde la manifestación del don convenció a Pedro y a los escépticos cristianos de origen judío que estaban con el que Dios aceptaba a los gentiles. Véase Hechos 10, versículo 46, y, sin duda, también convenció a Cornelio y a los suyos de que la obra de Pedro llevaba el sello del cielo. Comentario bíblico adventista, nota adicional sobre el capítulo 14, tercer párrafo. El poder hablar en idiomas extranjeros tenía el propósito evidente de edificar a otros. El don fue conferido para que los discípulos pudieran predicar el Evangelio sin necesidad de un intérprete. Las palabras se dirigían a los hombres, no a Dios, y el que hablaba no estaba en éxtasis, sino que actuaba como quien domina un idioma después de estudiarlo. Véase Hechos 2, comentario bíblico adventista, nota adicional sobre el capítulo 14, octavo párrafo. Dones de interpretación de lenguas. 1 de Corintios 12, versículo 10. A otros, el interpretar lenguas. Se necesitaba un don especial para interpretar los mensajes impartidos. Véase 1 de Corintios 14, versículos 27 y 28. Comentario bíblico adventista sobre 1 de Corintios 12, versículo 10. ¿Ha recibido usted su don o dones del Espíritu Santo? Después de leer la descripción de cada don del Espíritu Santo, ¿has recibido tu don o dones del Espíritu Santo? Si lo has recibido, ¿lo estás utilizando para la honra y gloria de Dios y para edificar o fortalecer a los que te rodean? Si no has recibido el don del Espíritu Santo, o no lo has identificado, puedes pedirle al Espíritu Santo que te guíe e identifique qué dones te ha dado. Podemos asegurarte que Él estará más que dispuesto a mostrarte qué dones te ha dado. Y, si no has recibido el regalo más grande que Dios nos ofrece, su Hijo Jesucristo, que esta Navidad sea el mejor momento para pedirle a Jesús que nazca en tu corazón. Que sea el mejor regalo de Navidad que hayas recibido. Bendiciones. Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo.
Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. Conectate jm@gmail.com